El tema que he querido compartir con ustedes es el tema Jesucristo el Gran Redentor. Jesucristo el Gran Redentor. Por el próximo mes vamos a estar hablando acerca de la Cristología. La Cristología es esa ciencia que habla acerca de la persona, la obra, el ministerio de Cristo. Eso es la Cristología. Y por el próximo mes vamos a estar hablando acerca de Cristo. El próximo viernes vamos a estar hablando un solo sacrificio. Va a ser el tema del próximo viernes. Un solo sacrificio. Y así vamos a ir desglosando esta Cristología con el favor de Dios. Ahora quiero que veamos en Efesios capítulo 1, los versos 3 al verso 14. De Efesios capítulo 1, para poder encaminarnos en este estudio que vamos a tener hoy. Esperando, hermanos, que su fe sea fortalecida, que sean llenados y que sean reconfortados en la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 3 al 14 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Iglesia amada del Señor Jesús, qué esperanza más gloriosa encontramos en estos versículos. Desde el verso 3 hasta el verso 14, el apóstol Pablo introduce una doctrina que nos da a nosotros consuelo, esperanza y bienaventuranza, sabiendo que no importa si morimos, no importa si vivimos, no importa si estamos enfermos o si estamos débiles o si estamos como estamos. Lo importante es que en su propósito eterno, Dios ya había canalizado, Dios ya había establecido todas las cosas que habrían de suceder en este mundo, por sencillas que parezcan. Él permanece, Él mantiene un control absoluto en todo lo que sucede en este mundo. Estos versículos nos llenan de ánimo para entender que la providencia de Dios, como dice uno de los domingos, creo que es el 6º domingo del Catecismo de Heidelberg, dice que en su propósito eterno y en su atributo de providencia, Dios ha establecido que todas las cosas que suceden en este mundo suceden con el propósito de
proteger la creación, pero también glorificar el nombre de Dios. Entonces cada cosa va poniéndose en su lugar con el único anhelo de que la gloria sea para Dios. Así que, hermanos, pensemos por un momento en esto que nosotros estamos viendo. Jesucristo es el gran Redentor, pero Jesucristo no es Redentor, como vamos a ver en este estudio, por voluntad netamente propia. En teología hay un término que se utiliza para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu reuniéndose para tomar la decisión de la salvación de su pueblo. Eso se llama la economía divina. Dios se reúne como un solo cuerpo, pero en tres personas. El Padre hace un compromiso de llamar a sus elegidos al reino. El Hijo hace el compromiso de ser el sustituto de los elegidos. Y el Espíritu Santo se compromete para ser quien atraiga a los elegidos a Cristo. En fin, en la salvación nosotros vemos el trabajo de un Dios en tres personas que se comprometen hábilmente en salvar a los hijos de Dios de sus pecados y atraerlos a un reino de gracia, a un reino de bondad, a un reino de misericordia, a un reino eterno, donde Cristo es el Rey para siempre. De eso es lo que vamos a estar viendo. Pero para pensar en esto tenemos que ir a las Escrituras y ver si verdaderamente Jesús es eterno. Recuérdese que desde muy temprano en la iglesia se empezó a hablar de que Jesús llegó a ser un Dios después de que resucitó. O sea, para estos pensadores, la resurrección de Cristo es lo que lo convirtió en el eterno Hijo de Dios. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la resurrección es el cumplimiento de la promesa que al Él resucitar, nosotros resucitamos con Él. No es que llegó a ser Dios. La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla completa, perfecta y absolutamente que Jesús es el Hijo eterno engendrado por el Padre, eternamente y para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra de Jesús. Entonces nosotros hablamos de que el Hijo es eterno, como el Padre es eterno, como el Espíritu Santo es eterno. Los tres son Dios, un solo Dios en tres personas. Ahora también vamos a estar viendo el precio que la salvación tiene. La salvación tiene un precio. Alguien dijo por ahí, es que a nosotros no nos cuesta nada la salvación. Y tiene toda la razón. A nosotros no nos cuesta nada porque es un regalo. Y cuando usted recibe un regalo, tiene que pagar por ese regalo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, cuando Cristo entrega su cuerpo, es prácticamente está pagando la deuda que había sobre nosotros. Entonces, sí hubo un precio, pero no fuimos nosotros los que lo pagamos, ni podemos pagar. Ese precio lo pagó el Hijo de Dios, donde el Padre prácticamente derramó toda su ira sobre el Hijo para que éste fuera el sustituto de nosotros. Y por último, la herencia que tenemos en Dios. Entonces, en estas tres cosas nos vamos a estar enfocando. Primero, en la eternidad del Hijo. Segundo, en el valor que tiene la redención. Y tercero, las implicaciones que tiene el ser nosotros redimidos. Así que vamos primero al primer punto. Y el primer punto, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él no fue, Él no era, no, Él es el eterno Hijo de Dios. ¿No les llama a ustedes la atención que cuando Jesús está hablando con los fariseos, Jesús le dice, antes de que Abraham fuera, yo soy? No dice, yo era. Se da cuenta que está hablando de un tiempo presente, no está hablando de tiempo pasado.
Él le dice, antes de que Abraham fuera, hasta ahí bien, ¿verdad? Porque está hablando en tiempo pasado. Abraham fuera, tiempo pasado. Pero cuando el Señor dice, antes de que Abraham fuera, yo soy, se está dando el título que se da en Éxodo capítulo 3, verso 14. Donde ahí el Señor dice prácticamente, Dios revelándose a Moisés, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Fíjese bien, todas las palabras en el nombre de Dios están en tiempo presente. Porque Dios no era, Dios no va a ser, sino que Dios es. Para Dios no hay pasado, no hay historia. Para Dios no hay futuro, no hay lo que va a pasar. Para Dios es un presente continuo, donde Dios está estableciendo su propósito eterno. Hoy, y mañana seguirá siendo hoy, y pasado mañana seguirá siendo hoy, y no es que está dejando historia atrás, porque Él no puede dejar historia, porque Él lo llena todo, en todo. Eso es lo que estamos viendo en Jesús. Jesús dice, yo soy, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces, en estos versículos, nosotros estamos viendo el propósito eterno de Dios, de traer a su pueblo como un solo pueblo, traerlo a Cristo para que Cristo derrame su sangre por él, y derramando su sangre por este pueblo puede ser reconciliado con Dios. Vea el verso 3. El apóstol Pablo comienza dándole la gloria a Dios por lo que va a decir. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No voy a tocar este punto porque de esto vamos a hablar el domingo que viene. Que cómo es que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí nosotros estamos sentados con Cristo también. Nosotros estamos sentados con Cristo. Pero fíjense bien, según nos escogió, Él no se eligió su pueblo. ¿En quién? Él no se eligió su pueblo en Cristo, no en nosotros. Él no vio algo bueno en nosotros para decir, yo voy a elegir al hermano, yo voy a elegir a este varón, yo voy a elegir a esta mujer. Él no hizo eso. Él nos eligió en Cristo, el sustituto de nosotros. Por eso es que dice, según nos escogió en Él antes de cuándo, de la fundación del mundo. En otras palabras, por eso es que Cristo una, otra y otra vez dice, yo no he venido a hacer la voluntad mía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Para eso me mandó. Por eso Él dice, nos escogió antes de que el mundo existiera, antes de que existieran las estrellas, antes de que existiera el universo, antes de que existiéramos nosotros. Él ya nos había visto. Ahora, hermanos, pensemos por un momento. El camino de Dios se traza recto, derecho. No tiene altos ni tiene bajos. El camino de Dios es derecho. Si nosotros nos apartamos del camino de Dios, nosotros buscamos una vuelta, le damos una vuelta al propósito de Dios. Pero mire hasta dónde alcanza la bondad y misericordia de Dios, que mientras vamos en esta vuelta, Dios nos protege, Dios nos cuida del mal, nos libra de la muerte, nos libra de pecar más de lo que debemos de pecar, porque el pecado también tiene que enseñarnos a nosotros que separados de Dios somos nada. Entonces, pero vamos y damos una gran vuelta, pero al final Dios está esperándonos con los brazos abiertos. En esta semana yo tuve una conversación con el hermano y me gustó una frase que él me dice, yo soy como el hijo pródigo, que fui y me revolcó el mundo y ahora regreso a la iglesia, regreso a Cristo, pero todo golpeado de la vida. Pues eso es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Yo mismo vagué 14 años fuera de Dios, y esos 14 años fueron
terribles para mi vida, golpe tras golpe. Pero a Dios está allá adelante, como el camino de Dios es derecho, Él está adelante esperando. Él sabe cuando nosotros vamos a regresar. Y Él sabe cómo nos va a hacer traer de regreso. Y yo le doy gracias a Dios que no me traigo de regreso en una silla de ruedas, o qué sé yo, tal vez parapléjico, sino que me trajo bien para poder predicar el Evangelio. Pero ese es el camino de Dios, es derecho. ¿Por qué? Porque todo está establecido que tiene que pasar. Todo. Hay gente que ve el pecado de Adán como algo aislado, como que Dios dijo, pero ¿qué hice mal con Adán? ¿Qué pasó con Adán? Yo me imagino a Dios sentado en una silla, ¿verdad?, pensando y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer para rescatar a Adán? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Dios no hace eso. ¿Sabes por qué? Porque incluso la caída de Adán era parte del proyecto de Dios. Porque era necesario que Adán cayera para que la gracia de Dios fuera revelada a este mundo. De otra manera no había gracia. Entonces Dios revela su gracia de esta manera. Entonces si se dan cuenta que todo está perfectamente establecido por Dios para que suceda. Por eso es que Él dice, según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La única manera de que nosotros seamos santos y sin mancha es por la obra de Cristo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer eso. Esta es la obra de Cristo en nosotros. Es necesario el nuevo nacimiento para que Cristo venga a morar en nuestros corazones. Y de ese día en adelante, nosotros sí podemos decir que somos santos y sin mancha delante de Dios. Y así, hermano, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Fíjese bien, adoptados hijos suyos, pero no es una adopción aislada de Cristo, sino porque dice aquí, hijos suyos, por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que nuestra adopción no es una adopción simple. Es una adopción que Cristo la ganó para nosotros como el perfecto Hijo de Dios. Él se derramó en la cruz por nosotros y al derramarse de la cruz por nosotros, ahora nosotros podemos ser atraídos a Cristo y a través de Cristo somos adoptados hijos de Dios. Legalmente hablando, un hijo adoptivo tiene los mismos derechos que un hijo natural. Tiene los mismos derechos. Entonces nosotros en Cristo, el único hijo engendrado eternamente es Cristo. Por eso es que nosotros somos adoptados hijos de Dios, porque nosotros no fuimos engendrados por Dios eternamente, fuimos creados por Dios y ahora en Cristo hemos sido redimidos para ser hijos de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. En este quehacer de Cristo nosotros nos vamos perfeccionando. Y por eso el Espíritu Santo, su obra en nosotros es perfecta, es contundente, es suficiente, porque el Espíritu Santo nos va conformando a la medida de Cristo y nos va llevando a ser como Dios quiere que seamos, como dice el Escritor, para que andemos sin mancha delante de Él. Esta es la razón por la que nosotros tenemos. Entonces los hijos de Dios solo tienen un Salvador. Ni María, ni José, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro hombre santo del Antiguo del Nuevo Testamento, que algunos entregaron sus vidas por la obra del Evangelio, pero ninguno de ellos puede salvarnos a nosotros. ¿Fueron canales de bendición para nosotros? Sí. Tenemos 13 cartas del apóstol Pablo. Pero eso no nos convierte en nuestros salvadores. Se los convierte en grandes mensajeros del Salvador, pero no en salvadores. Entonces diferimos rotundamente con la Iglesia Católica Romana, que pone a María y pone a los santos
al mismo nivel de Cristo. Nosotros diferimos rotunda, contundente y ávidamente contra ellos. Porque para nosotros, la iglesia cristiana verdadera, nosotros creemos que María fue una gran mujer, sí, una mujer especial, una mujer que Dios escogió entre todas las mujeres para depositar esa semilla en su vientre. Pero fuera de eso, María tuvo que ir a la cruz a ver a Cristo y ser salva por Cristo. Por eso es que Cristo es llamado misericordia y desde la cruz dice: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Mira hasta dónde llegó el Señor. No solamente la salva, sino también se asegura de que haya alguien que la cuide hasta los últimos días de su vida. Entonces, es así de especial era María, pero jamás, de los jamases, nosotros podemos aceptar la relación de María, porque nosotros sabemos que ella es una hermana de nosotros como cualquier otro, ni ningún otro de los hermanos que padecieron en ese entonces. Entonces, lo que nosotros vemos, hermano, yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 3, verso 24, y manténganlo abierto ahí porque vamos a ver el 25 también. Yo solamente quiero tomar dos términos que se nos enseñan aquí: el término propiciación y el término justificación. Entonces nosotros vamos a tomar estos dos términos. El primero está en el verso 23, que dice, 24, perdón: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo que justificados. Este es el primer término que vamos a utilizar. ¿Qué significa justificar? Primero, tenemos que decir que justificar es un término legal. Es un término legal. ¿Qué significa? Declarar sin culpa. Esto es justificar. Declarar sin culpa. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, él está diciendo: hemos sido declarados sin culpa por medio del sacrificio de Cristo y por su gracia. Hemos sido declarados sin culpa. Ya nosotros, el Padre, antes de que Cristo muriera por nosotros, el Padre estaba enojado con nosotros. Estaba tan enojado que el Padre destruía naciones enteras en el Antiguo Testamento por el pecado que cometía. Esa es la manera de justificar, de justicia que Dios usaba. Ahora voy a ver el verso 25, porque esta es la otra parte importante de esto. Porque nosotros sí tenemos una posesión, y esta posesión es eterna. Es eterna. ¿Sí? Entonces veamos el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? A quien Dios puso como propiciación. El término propiciación es el otro que vamos a estar viendo. Propiciatorio era el lugar donde se derramaba la sangre de las víctimas. En el propiciatorio prácticamente se consumaba todo lo que venía a ser el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el propiciatorio se tapaba aquella sangre que simbolizaba prácticamente la maldad del pueblo, estaba cancelada. Ahora, Cristo, como nuestra propiciación, lo que hace es que está entre el Padre y nosotros, y con su sangre nos envolvió. ¿Sí? Es decir, que cuando usted vaya a una iglesia que dice que tiene que bautizarse en un río, porque los pecados que salen de la persona tienen que irse río abajo, es que salga de ahí porque anda en la iglesia del Señor. ¿Sí? Porque nuestra propiciación es Cristo, y en Él nosotros ya no tenemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo se pone entre el Padre y nosotros. Es nuestra propiciación, y el Padre nos ve hacia abajo a través de Cristo. Y por eso es que no nos destruye, sino más bien nos protege como hijos adoptivos delante de Él, para que ya nosotros no
pequemos delante de Él. Entonces Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí?, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su padecimiento los pecados pasados. Entonces nosotros hoy tenemos fe, nosotros hoy tenemos esperanza, nosotros hoy tenemos redención, porque Cristo es nuestra propiciación por nuestro pecado. De otra manera no podemos. La deuda está cancelada. El pecado no tiene más autoridad sobre nosotros. La autoridad nosotros la podemos dar al pecado cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado. Pero el pecado no debería tener autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido cancelado, ha sido sacado. Y dicen que así como está el oriente del occidente, así puso de lejos el Señor nuestro pecado de nosotros. Entonces hoy ya nosotros no tenemos, segundo, el poder de la culpa. Ya nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables, porque Él llevó toda la maldad de nosotros, la llevó en sus hombros. La llevó en sus hombros. Y ahora nosotros podemos ir a Dios y decir, Abba Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador. Tercero, del poder legal del pecado. En Levíticos capítulo 25, verso 48, se habla que cuando una persona caía en adeudamiento grande con otra persona, un pariente podía redimir a esa persona, pagar la deuda de esa persona y podía redimirlo para él. En Cristo, Él pagó la deuda que estaba sobre nosotros y Él se hizo nuestro pariente más cercano. Fíjense qué triste está. Esta es una historia triste al verlo desde el punto de vista glorioso. Y por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, dice que la peor humillación de Cristo fue haberse hecho hombre. Cuando decimos nosotros que Él se hizo nuestro pariente, lo que estamos diciendo es que Él tomó forma de hombre, Él tomó el cuerpo humano. ¿Para qué? Para poder morir como hombre, sufrir como hombre, vivir como hombre, morir como hombre y resucitar en gloria. Resucitar como hombre, pero glorificado, un cuerpo glorificado. Esas son las glorias que tenemos nosotros en Cristo. Por eso es que decimos, el poder legal, ¿sí?, del pecado ha sido cancelado. Él es nuestro pariente más cercano y Él nos ha reconciliado con el Padre. Dicho esto, pasamos a la segunda parte, el valor de la redención. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos en la redención? Primero, somos justificados por gracia. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Para mucha gente, cuando dice, que nosotros es un regalo que se nos ha dado, no cuesta nada. Sí, no cuesta nada para nosotros, pero hay un alto precio que se tuvo que pagar. Yo les hablé un poquito, creo que la semana pasada. Cristo en Getsemaní pasó por el sufrimiento más exagerado que una persona puede pasar. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a nuestra salvación, para que fuéramos alcanzados por Él. Entonces, sí hay un precio, y ya se pagó ese precio. Y otra cosa, hermanos, Cristo no va a la cruz cada vez que nosotros pecamos. Él fue a la cruz una vez y para siempre. Se acabó, hecho está, consumado es. Entonces, nosotros hemos sido justificados y por la libre voluntad de Dios nosotros hemos venido a ser. Vean lo que dice el verso 6 de Efesios: para la alabanza de su gloria, según la gracia con la cual nos hizo aceptos en Él amado. ¿Se dan cuenta qué bonito es esto? Porque no es por nosotros. Hermanos, en algunos círculos bautistas, pentecostales, carismáticos, en algunos círculos católicos romanos, todo es acerca de obras y obras y obras. Si tú no haces esto, no te puedes salvar. Si tú no haces esto, te vas a condenar. Si tú no haces esto. Y aquí está diciendo que es por gracia. Es por gracia. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo.
Lo único que tengo que hacer ahora, que ya soy salvo, es vivir para mi Dios. Vivir para mi Dios. Pero eso no va a ser ni más grande, ni más chica mi salvación. La salvación ya me fue dada. Lo que haga ahora yo ya estaba elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo por aquellas obras que nosotros teníamos que andar. O sea, Él las ha establecido ya para en qué obras tenemos que andar. Entonces ya fuimos justificados. Jesús nos ha permitido gozar de la reconciliación con Dios. Y hoy vivimos en la bondad de un Dios santo. Por eso es que Él dice también: sé santo como yo soy santo. No nos exime, no nos aparta de que tenemos que vivir en cierto estilo de vida. Tenemos que vivirlo, porque de otra manera estaríamos transgrediendo la ley de Dios. Pero Él no nos exige esas cosas como para la salvación, porque ya Él nos dio la salvación. Redimidos de la vana manera de vivir. Sin Cristo el hombre vive sin rumbo y sin dirección. Es Él el que nos ha redimido de nuestra mala manera de vivir. ¿Cuál es nuestra mala manera de vivir? En el pecado, en la maldad, en la lascivia, en los pleitos, en las disensiones, en los chismes y en todas otras cosas. En esas cosas Él no quiere que caminemos. Él quiere que caminemos en una sola verdad. Es la palabra de Dios. Tercer punto: las implicaciones de esta redención. Primera implicación: tenemos una vida en el Espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios desde Pentecostés ha venido a morar en los corazones de los creyentes. Y como el Espíritu Santo ha venido a morar en los corazones de los creyentes, Él nos va preparando para el día de la redención. Día a día el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Por eso es que nosotros hoy podemos decir que la vida en el Espíritu asegura dos cosas importantes: el perdón y la justicia. Perdón y justicia. Él nos da perdón, nos asegura el perdón de Cristo, pero también nos asegura que la justicia de Cristo es aplicada en nosotros. La justicia de Cristo es aplicada a nosotros y nos llama constantemente al arrepentimiento. Constantemente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Llamarnos de regreso al camino, de regreso a la senda, de regreso a Cristo. Segunda implicación: pertenencia. Nosotros tenemos una pertenencia. Pertenecemos a un reino, pertenecemos al pueblo de la alianza, pertenecemos al pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo que Él escogió. Y como pertenecemos a ese pueblo, Él ha puesto en nosotros un vallado, una coraza, donde el enemigo no puede penetrar más allá de lo que debe ser. Esto va en base a dos principios. El primero es la adopción. Él nos adoptó en Cristo como hijos suyos. Ya lo vimos, ¿verdad? El otro es la fe. Pero esta fe ni siquiera es obra de nosotros. Es la fe que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros y nos lleva a Cristo y nos hace reconocer su sacrificio y nos muestra un camino mucho mejor. Esa es la fe que viene del Espíritu, la que estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, como dije antes, en la economía divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se reúnen en la asamblea divina, los tres, y entre los tres crean el plan de redención. El plan de redención que cumple 4 etapas. El plan de redención está dividido en 4 etapas. Creación. Dios crea todas las cosas por el poder de su palabra. Crea todo. Segunda etapa, caída. Por eso les decía, la caída es parte del plan de redención. Tenía que suceder para que la gracia de Dios fuera manifiesta. Primera etapa, dijimos, creación. Segunda etapa, caída. Tercera etapa, restauración. Cristo en la cruz cumple la tercera etapa y nos restaura. Desde Génesis 3:15, cuando el hombre peca y cae, ahí comienza la etapa de restauración. Pero el cumplimiento completo y perfecto es en la cruz, cuando Cristo ofrece su sacrificio como sacerdote
pero se levanta en gloria en la resurrección de los muertos. Entonces, estamos hablando creación, caída, restauración y la última etapa es glorificación. Esa etapa falta todavía. Todavía estamos en la etapa de restauración y no sé cuánto tiempo más va a pasar. Posiblemente será mañana, hoy en la tarde, o en 1000 años más, yo no sé. Pero viene un día donde el Padre hará todo nuevo. Todo nuevo. Incluso este cuerpo lleno de imperfecciones va a ser purificado. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, todo será nuevo. Y descenderá del cielo un nuevo cielo, una nueva tierra. Dios creará todo nuevo. ¿Para qué? Para que de esta manera se cumplan las 4 etapas: creación, caída, restauración y glorificación. De esta manera nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios. Hermano, ¿no es precioso esto? Miren, esta doctrina, hermano, yo no sé por qué pocos enseñan de esta doctrina, pero esta doctrina le dan esperanza y fortaleza a uno para alcanzar. Tercera implicación, conocimiento. Hoy vemos como un velo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que vemos como velo, como espejo, no vemos claramente, pero entonces vamos a ver claramente. Ahora yo les puedo explicar más o menos la escritura, pero entonces no vamos a necesitar maestros, no vamos a necesitar nada. ¿Por qué? Porque todo será iluminado perfectamente en nuestros corazones. Ya no necesitaremos de nada de eso. Además de eso, tendremos a Jesucristo como el maestro de maestros. Miren, dándonos un momento, una imagen, que bello será sentarse alrededor del Señor y que Él nos está enseñando. ¿No creen que será bello eso? Que Él habla, me imagino yo que va a abrir la Biblia. Ojalá que sea así, ¿verdad? Pero que Él empiece a enseñarnos. Y es que miren, tal vez lo que yo les estoy enseñando hoy ni sentido le habla a algunos de ustedes, pero ese día no va a ser así. O sea, escucharemos perfectamente la voz de Dios. Y cuarto, hermanos, Cristo es el garante del pacto. Del verso 10. Y reunir, miren bien, hermano, y reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Restauración completa. Restauración completa. Y Cristo es el garante de que sí se va a cumplir esto. Si yo no tuviera como convicción que Cristo es la vida, Cristo es el camino y Cristo es la verdad, honestamente les digo, yo no estuviera predicando este plan. Pero lo que me gozo, lo que me llena de alegría y me conforta es saber que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Estamos en Él. Concluyo con esto, hermano, y les leo este párrafo que escribí. En Cristo, los creyentes son miembros de la familia de Dios. Cristo es su Redentor. Fuera de Cristo no hay salvación. Esto implica que la garantía de la salvación radica en Cristo y no en lo que el hombre puede alcanzar por su propia fuerza. Por eso el creyente vive una vida que agrada a Dios. Cristo pagó el precio de su salvación y en gratitud responde en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros hacemos. Oramos, hermano. Padre eterno, muchas gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Instrúyenos más y más, hermano. Queremos conocerte, Padre, y entender los designios, todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque podemos estar confiados, sabiendo, Padre, que fuera de ti no hay nada, pero contigo somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén y amén.